noches, amigos. Bienvenidos al programa La Voz Pública. Les saluda Jorge Ruiz y con la conducción también de Karen Vilcarromero. Les damos a todos la bienvenida a este nuevo programa promovido por el Círculo de Arbitraje con el Estado. El día de hoy tenemos un invitado que es el doctor Julio Martín Wong Abad, quien es magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Lima y quien va en un marco del panorama del control judicial del laudo, va a compartir experiencias sobre la lectura que tiene y también de los alcances y limitaciones que se deben regular en el tema de la motivación de los laudos, a propósito de una estadística que ha llamado mucho la atención en estos últimos años. De cada anulación del laudo arbitral en estadísticas, hay un 3.5 de laudos arbitrales que el Poder Judicial viene anulando por diferentes causales. Una de ellas es los defectos de motivación que se tienen. Entonces, vamos a conversar de este y también de otras experiencias que nos va a compartir el doctor Julio Martín Wong Abad, a quien le damos la cordial bienvenida. Doctor, bienvenido a La Voz Pública. Buenas noches y gracias por acompañarnos. No, buenas noches tanto a ti, Jorge, como a Karen. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos para responder las preguntas que ustedes nos quieran formular. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. La primera pregunta que sale a la luz es ¿cuál es la lectura que usted tiene ya en estos últimos 10 años sobre el control judicial del laudo en el Perú? ¿Cuál es este rol de los magistrados que tienen a la luz de demandas que llegan por anulación del laudo? ¿Cuál es el panorama que se vive actualmente? Bueno, es algo más de 10 años, ¿no? Yo formalmente, digamos, viendo exclusivamente temas de nulidad del laudo, comencé a verlo en el año 2005, cuando se creó, como tú sabes, la subespecialidad comercial. Aunque claro, ustedes son tan jóvenes que de repente en ese momento estaban tal vez ni siquiera en la universidad. Pero sí, en el 2005 se creó la subespecialidad. Yo tuve el privilegio de ser miembro fundador de la sala, presidente de la primera sala comercial, y se nos encargó todo el tema de las nulidades de laudo en Lima, ¿no es cierto? Que es, creo yo, también, hasta donde entiendo, la sede principal en nuestra república. Entonces ya podemos hablar de cerca de por lo menos 15 años viendo, porque aunque yo estuve solamente 2 años en 2005-2006, el tema del arbitraje me pareció tan interesante que a partir de ahí he seguido reflexionando sobre él. Incluso en el 2013, como tú sabes, publiqué un pequeño librito sobre la jurisprudencia de las salas comerciales. Bueno, yo creo que si podemos hacer un balance, el balance no es negativo. Tal vez no estemos en el punto donde quisiéramos estar como digamos, sociedad jurídica, o sea, como parte del mundo jurídico, ¿no es cierto? Tal vez, siendo mucho más ambiciosos, deberíamos tener una justicia comercial o incluso un medio arbitral mucho más rico, mucho más interesante de ver. Yo creo que ha sido un lento aprendizaje, tanto para los jueces como para los árbitros mismos, para todo el sistema en realidad de justicia, tanto judicial como arbitral, y poco a poco se han ido perfilando de mejor manera muchos conceptos. El resumen, o sea, para decirlo en pocas palabras, yo creo que es favorable, el balance es favorable, ya podríamos ahí ver matices, ¿no? Es favorable, pero no lo suficiente, en mi modesta opinión, tanto por desde el trabajo judicial como desde el trabajo también de los señores árbitros.
Y en este contexto, doctor, el panorama, digamos, ha sido acogido por, como usted bien señala, por el Poder Judicial y también en el mundo arbitral. Sin embargo, hay quienes sostienen que hay una falta de seguridad jurídica cuando el arbitraje, digamos, lo que busca es resolver la controversia y finalizar esta mediante un laudo arbitral. Y se han tenido estadísticas, efectivamente, que en demandas por anulación del laudo se están anulando el laudo, y más aún cuando el Estado es parte. Y si, inclusive, ¿no? Hay árbitros que de alguna manera se ven, pues, eh, digamos, al momento de laudar condicionados a si le van a dar la razón al contratista o si le van a dar la razón a la entidad, porque efectivamente hay intereses generales y todos los focos públicos están en ese tribunal arbitral, en lo que va a laudar y el resultado final. Entonces, se ha visto que efectivamente entidades públicas como el MTC ha logrado importantes, hay que decirlo, anulaciones de laudos, pero el mensaje sigue siendo el mismo. ¿Qué pasa con la finalidad que busca el arbitraje de solamente poner fin a la controversia en el arbitraje y ya no llegar al Poder Judicial? Este control judicial es necesario actualmente, más aún si hablamos de arbitrajes en contratación pública. ¿Cuál es su lectura, doctor? Bueno, mira, a ver, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo de una manera suave? Eh, los jueces no podemos satisfacer a todas las partes, ¿no es cierto? El juez tiene que decidir y decidir de acuerdo a, a la ley, de acuerdo a la Constitución. Por consiguiente, siempre que toma una decisión hay un ganador y hay un perdedor. El perdedor siempre va a decir lo que tenga que decir, ¿no es cierto? O sea, no sé si recuerdan, todos hemos leído el Mercader de Venecia, ¿no es cierto? Y una de las partes más graciosas es cuando el mercader, si le dan la razón, el juez es lo el más maravilloso ser que puede haber, y si no le dan razón, entonces es un tal por cual, ¿no es cierto? Yo la verdad creo que el ruido no es lo que debería preocuparnos. Lo que deberíamos hacer es analizar sentencia por sentencia y establecer en cada sentencia si es que hay un error o no. Cuando a mí me hablan en general, sí, está en peligro de seguridad jurídica, yo digo, dame un ejemplo, ¿no? O sea, dame el caso, muéstrame el caso, analízame el caso, discutámoslo públicamente y ahí veremos si efectivamente hay un exceso o no. Pero el ruido en general no me dice nada, ¿no? Una estadística, como decía alguien, no hay mejor forma que mentir con una estadística. Eh, una estadística en sí misma no me dice nada si es que no hago un análisis cualitativo de cada decisión. Porque, claro, uno podría decir, oye, en Francia se anulan el 2% de los laudos y aquí se anulan el 20% de los laudos que se llevan a un proceso judicial de anulación. Bueno, yo podría decir, esa cifra en sí misma no me dice absolutamente nada. No me dice que el Poder Judicial esté trabajando bien o mal, porque ese indicio, en realidad lo que me puede decir es que son los árbitros los que están trabajando mal, ¿no es cierto? Entonces, eh, yo digo, analicemos, o sea, si hay casos en los cuales se considera que ha habido un exceso de parte de los magistrados de las salas comerciales, saquemos a la luz los casos, discutámoslos en congresos, en todos los eventos que haces. Digamos, esta sentencia nos parece que va en contra de la seguridad jurídica, pero decirlo así en general no me parece que digamos mucho. Bien, bien, doctor. Importante las reflexiones que hace, porque hay que hablar con evidencia, y lo que usted ha mostrado en una obra que me parece importante y de lectura obligatoria, cuando toca un tema medular, que es la motivación de los laudos.
cuál es el estándar y sobre todo demuestra y analiza una realidad que ya pasaba en nuestro sistema arbitral y que evidentemente sale a la palestra, digamos, cuando ya los magistrados toman cartas en el asunto. Dentro de este análisis y experiencia también como magistrado en la Corte Superior de las Salas Comerciales, solamente era la motivación, un defecto de motivación, los que se encontraban en los laudos arbitrales, o habían también otras causales por anulación de laudos. ¿Cuál era más o menos la estadística que usted evidencia en ese momento? A ver, anular un laudo es difícil en el Perú, realmente difícil, por lo menos yo creo que las estadísticas ahí sí permanentes, más allá de que estén bien o mal anuladas, anulados los laudos, nos indican de que son muchísimo menos los laudos que se anulan, ¿no es cierto? La cantidad es muy pequeña comparado con el número de demandas que cada año ingresan a las salas comerciales. Me parece que en general la visión ha sido favorable al trabajo arbitral. Pero esto también a lo que nos puede llevar es que los árbitros en general han tenido un desenvolvimiento adecuado al momento de laudar, al momento de realizar su función. Y yo la verdad he visto de todo también a nivel de laudos, ¿no es cierto? He visto, sucede menos, ¿de acuerdo? Sucede menos. En el 2006, ¿de acuerdo? 2005, 2006, no sé cómo estará en este momento digamos, la media de calidad del trabajo arbitral, pero yo conversando con los miembros de mi sala en ese momento, yo decía, la media de calidad de los laudos es inferior a la media de la calidad de las sentencias que nosotros conocíamos de los jueces de subespecializados comerciales. Yo veía más calidad en la sentencia de los jueces subespecializados comerciales que en la media de los laudos. Había laudos muy mal trabajados, un desconocimiento de la valoración probatoria bastante gruesa en muchos casos. Se habían copiado temas judiciales, o sea, malas prácticas judiciales llevadas al arbitraje. Yo sé que eso ha cambiado, o sea, no he tenido a partir del 2013 volví a las salas comerciales, noté un cambio en los laudos, o sea, como que el medio arbitral también se había ido afinando, había ido mejorando las capacidades de los árbitros. Entonces, como decía, esto ha sido un aprendizaje para todos, ¿no es cierto? Esto ha sido un aprendizaje tanto para los jueces como para el medio arbitral. Se han creado, en el 2005 no existía asociaciones como la que tú has creado, el IPAN no existía tampoco, por ejemplo, y el trabajo, la discusión a nivel de arbitraje era poquísima. Entonces, todo eso ha ido mejorando, tanto me parece, creo yo, el trabajo judicial como el trabajo de los árbitros. Hay más cosas que decir, pero supongo que saldrán a raíz de las preguntas que tú me haces. Y en virtud a lo que usted ha mencionado, doctor, el estándar, ¿cuál es el estándar, digamos, que debería tener un árbitro al momento de laudar, al momento de sentarse y resolver la controversia, al momento de motivar? ¿Cuál es el estándar de motivación? Y esto, digamos, tal vez como un consejo para los árbitros que nos están viendo y que, claro, a cualquier árbitro, como a cualquier juez, no es bonito que le anulen un laudo o le anulen una sentencia, ¿no? Es como que alguien te diga, oye, tú no estás haciendo bien tu trabajo, pero vamos, ¿cuál sería ese estándar recomendable en el ámbito arbitral? Es que es como si me dijeras cómo sería un buen informe, ¿no es cierto? Un buen informe jurídico.
cómo se haría una buena sentencia, cómo se haría, no sé, cómo absolver una consulta. Los abogados lo sabemos, ¿no es cierto? Esta- Establecemos los hechos, eh, analizamos la prueba, interpretamos la ley y damos la mejor respuesta a la discusión que se ha planteado en el caso. Entonces, en realidad, decirles, no sé, es lo que nos ha enseñado Marcial Rubio en, en su librito Sistema Jurídico, en la última parte que hemos leído todos para nuestro examen de grado. Es eso, ¿no? La verdad, yo no creo que haya mucha ciencia, bueno, de repente para alguien extraño al derecho, sí, ¿no es cierto? Pero para, para un árbitro que es un especialista, para un juez que, claro, nos equivocamos todos a veces, ¿no es cierto? Eso es inevitable. Pero yo la verdad pienso que ¿cómo decirte? Me sentiría, no sé, demasiado, no creo estar en la capacidad para decirle a los señores árbitros, oigan, ustedes tienen que hacer su trabajo. Creo que todos sabemos qué se nos pide, ¿no es cierto?, en cada sector. Nos podemos equivocar. O sea, el hecho es que ustedes tienen, los árbitros, digo, tienen una ventaja, que la simple equivocación no causa nulidad, ¿no es cierto? La decisión puede estar equivocada jurídicamente y sin embargo eso no es una causal de nulidad del laudo, ¿no? Eh, a ver, si quieres, para ponernos en contexto, porque mira, cuando hablamos de motivación del laudo, en realidad estamos mezclando dos tipos de motivación. La motivación del laudo de arbitraje privado y la motivación del laudo de contratación pública. Entonces, yo creo que la mezcla, no diferenciar entre esos dos ámbitos del arbitraje, causa problemas y ha causado problemas al desarrollo, incluso teórico del arbitraje, ¿no? Yo creo que hay motivos suficientes para sostener de que el tratamiento de la motivación, aunque no lo establezca la ley, debería irse pensando en una intensidad mayor para la contratación pública y en una intensidad, la intensidad del arbitraje puro en el arbitraje privado. Y en ese marco, doctor, hay una causal que algunos especialistas en materia de contratación pública han señalado que hay una nueva causal eh, en materia de contratación pública, en específico en la ley 3022.5, respecto al orden de prelación de aplicación del derecho, que tuvo una modificación, ¿no? Como sabemos, en la anterior ley de contrataciones era claro que decía bajo sanción de nulidad. Esta modificación que recoge la 3022.5, la nueva ley vigente de contratación del Estado, no señala eso, pero dice, si lo incumples, es contra el orden público. Esto para algunos ha sido interpretado como, bueno, ya no es una causal más de anulación del laudo, sino es una recomendación. Para otros, yo me sumo ahí, sí sería una causal de anulación del laudo. ¿Usted qué opina sobre esto? ¿Es o no es una causal que también podría ser invocada por alguna de las partes y también debería ser analizada por los magistrados? Bueno, yo ya he escrito sobre eso, yo creo que es claramente y lo he dicho también en varios escenarios, ya sea en congresos como en clases, es definitivamente una causal nueva, ¿no? Y una causal específica para contratación pública. El que no la quiera ver, simplemente es que no la quiere ver. Como decían, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Incluso esa mención a que ya no sería una causal, me parece que se omite porque hay una norma, no recuerdo que en este momento hubiera tenido la ley a la mano para conversar sobre eso, pero hay una mención general, que dice algo así como todo laudo que se separe de cualquiera de lo que hemos dicho anteriormente será nulo. Entonces, o de las reglas especiales de esta ley será nulo. Entonces yo creo que por eso es que se omite ese rabillo final
que ahora no está en la norma. Pero es evidente pues, que si una norma se autodefine la causal como de orden público, le está poniendo un peso mayor. Y ahí va la gran diferencia entre arbitraje privado y arbitraje de contratación pública, ¿no? En el arbitraje privado se fundamenta en la autonomía de la voluntad y en el derecho a propiedad. Yo soy libre y en base a esa libertad puedo disponer de mis bienes, ¿no es cierto? De los bienes que puedo transferir, es decir, el derecho a propiedad en sí mismo. Yo creo que la suma de esos dos derechos fundamentales es el fundamento constitucional del arbitraje. No sucede lo mismo en el caso del arbitraje de contratación pública. En el arbitraje de contratación pública el fundamento no es la autonomía más la propiedad. En el caso del arbitraje el fundamento es la eficiencia. Se considera que el arbitraje es un medio mucho más eficiente para resolver las controversias de contratación pública. Y por consiguiente los fundamentos constitucionales son muy, muy distintos. Uno es la eficiencia, el otro justamente autonomía y propiedad. Y si nosotros predicamos que el arbitraje puede resolver cuestiones en las cuales el Estado está inmerso, entonces tenemos que hacer ahora la siguiente reflexión, ¿no es cierto? ¿Cuál es el límite del poder de los árbitros en el arbitraje privado? De acuerdo a la ley, el límite del poder de los árbitros no son ni siquiera las normas imperativas, es el orden público. Un árbitro puede allanar normas imperativas, pero no puede ir más allá del orden público. Imagínate el poder que tiene un árbitro de arbitraje privado. Su límite es el orden público. Pero cuando estamos ante ya no autonomía más propiedad, sino estamos ante eficiencia, el principio de legalidad, que es el principio que fundamenta el accionar del Estado, no puede ser desconocido por el sometimiento a arbitraje. Yo no puedo suponer que el Estado, a través del arbitraje, puede escapar del principio de legalidad. Por consiguiente, sería una cuestión bastante peligrosa, ¿no es cierto?, permitirle al Estado, que tiene que estar sujeto al principio de legalidad, que escape de él a través de un pacto. Eso, en mi opinión, traiciona lo que sería el interés general, el interés público que está detrás del arbitraje de contratación pública. Y por consiguiente eso merece un examen más intenso de la motivación a nivel de contratación pública. ¿Por qué? Porque si hay normas de presupuesto, si hay normas específicas que son violadas, imperativas para el Estado, que son violadas de modo manifiesto, flagrante, entonces la intensidad tiene que ser mayor. Yo creo que eso es lo que ha querido recoger la causal. A mí personalmente la causal me parece defectuosa, me parece que dice mucho menos de lo que debería decir. Se queda un tema de jerarquía que finalmente puede ser burlado fácilmente porque, como creo que ya hemos conversado antes, pero si el tema es un tema de jerarquía, si yo lo que hago es no aplicar la ley de contrataciones y aplicar el código civil, por ejemplo, cuando hay norma en la ley de contrataciones, yo podría construir una solución a partir de otra norma de la propia ley de contrataciones, interpretarla de un modo inadecuado y traicionar a la propia ley de contrataciones. Y como no estoy rompiendo jerarquía, ¿no es cierto? Porque como estoy en el mismo escalón de la jerarquía, entonces estaría escapando de la causal. Entonces a mí me parece que la causal tiene sustento, un sustento constitucional bastante, a mi juicio, evidente, pero que se queda corta en la causal. No ha sido, me parece, bien trabajada técnicamente. Y esto causa problemas a los jueces porque los jueces están creando, me parece, los estándares de motivación, no diferenciando entre arbitraje privado y arbitraje de contratación pública, sino que están mezclando todo. Entonces, las mismas herramientas que utilizan para analizar un laudo de contratación pública, luego las utilizan para los laudos de arbitraje privado, y a veces esa
intensidad no debería ser la misma. A veces se podría lesionar al arbitraje privado porque tenemos el chip de que todo es igual para todos los laudos. ¿Y cuál sería la diferencia, porque me parece importante decirlo, en motivar dentro de un arbitraje privado, digamos, un arbitraje comercial, y un arbitraje en contratación pública? ¿Cuál es esa diferencia que los jueces deberían tener como, digamos, A una ver, referencia? en este momento tienen que someterse a la ley tal como está, ¿de acuerdo? Y por consiguiente a la causal de jerarquía, no hay otra posición ahorita que se haya construido. Sin embargo, ley eferenda, como se dice, ley lata es lo que está, ¿no es cierto? Ley eferenda a mí me parece que debería irse construyendo. Podría tal vez, eso también es cuestión de discutirlo, si es que podemos ir creando los jueces a nivel jurisprudencial esa diferencia, ¿no es cierto?, en base a estos principios constitucionales que te manifiesto. Es decir, interpretando la ley de arbitraje o la ley de contratación pública respecto al arbitraje desde la Constitución, yo tendría que reconocer que al Estado no le está permitido escapar de la ley. Y cuando un árbitro realiza una interpretación artificiosa de la ley, o como se llama, como hace poco conversando con una distinguida árbitra española, decía que el Tribunal Constitucional Español había reconocido el error patente. El error patente, por ejemplo, en mi opinión, no puede ser causal de nulidad en arbitraje privado, pero un error patente de derecho en arbitraje de contratación pública me parece que inevitablemente debería ser controlado. Y también se ha hablado del estándar, doctor, respecto a una referencia del Tribunal Constitucional, una sentencia del caso Yamoja, ¿no?, en la cual el tribunal desarrolla el estándar de motivación, y esto, pero en el ámbito penal. En el ámbito arbitral, digamos, todavía no hay un referente, digamos, que serviría como una guía. Esto, motivar en el ámbito penal es lo mismo, o en civil, en arbitraje varía, porque es un derecho constitucional del debido proceso. En ese A ver, contexto, digamos... de acuerdo, de acuerdo. Yo traté ese tema en mi librito del 2013, ¿no es cierto? A pesar de lo que ha dicho mi amigo Ricardo León en su tesis de doctorado, yo no sostenía ni sostengo que el estándar Yamoja pueda ser aplicado a los laudos en general, ¿no es cierto? No, yo jamás, y ahí está, creo que si leen la presentación misma del libro, en la introducción del libro, yo lo que digo es, comencemos con esto, analicemos con este estándar, pero sabiendo que este estándar no es el adecuado. Pero igual, analicemos con esto y de repente vamos a ir construyendo un estándar para el arbitraje. Yo creo que, por lo menos para el arbitraje privado, yo ya en varias oportunidades estoy comunicando o expresando un estándar, ¿de acuerdo? No es el momento ahora para desarrollarlo. Ya estamos en el filo del fin del programa. Pero yo he ido trabajando. Ahora lo que quiero hacer es ponerlo en blanco y negro, o por lo menos escribirlo. Ya tengo adelantado parte del trabajo y espero a fin de año o ojalá antes poder presentar el estándar en el arbitraje privado, ¿no es cierto? Ya estoy digamos, escribiendo parte del libro. Entonces, ese es mi compromiso que me sacas en este momento. Si no lo había mencionado antes, ya estoy trabajando en poner en blanco y negro lo que ya, con ejemplos y demás, lo que ya he dicho en varias oportunidades, en varios eventos. O sea, yo creo que ya podemos construir un estándar de motivación en el tema de arbitraje privado. En el arbitraje público también propongo otro estándar, pero ese supongo que va a causar mucha más discusión. Pero
Eh, en realidad, después de tanto tiempo, después de analizar tantos años, creo la comunidad, tanto judicial como arbitral, el presidente Yamoja o el caso Yamoja, y como dice también la doctrina, muchos casos muy parecidos en los cuales el tribunal dice lo mismo, en realidad ese estándar no sirve de mucho, ¿no es cierto? Yo creo que ni para penal, ni para civil, ni mucho menos para el arbitraje. En realidad es confuso, se solapan causales, ni siquiera es ordenado. Entonces, yo creo que el tribunal todavía nos debe si quieren, un resumen de su doctrina sobre motivación en general. Ojalá que lo haga pronto, y ojalá que no lo haga con una sentencia mía, por favor, pero son capaces de hacerlo, o con un laudo de un árbitro, ¿no? Pero yo creo que sí, nos deben ese estándar de motivación un poco más ordenado. Como ya lo dijo también Ricardo León, y lo dijo bien en sus palabras, tal como él lo escribió, como que ese precedente mezcla papas con camotes, ¿cierto? Y es bastante confuso. Seguramente están esperando a que publique su libro y ya en base a eso se animarán a citarlo, doctor. No Bueno, creo. Muchas gracias. No creo para nada de eso, pero gracias por el comentario. bien, siempre el tiempo es ingrato en estas entrevistas, pero me gustaría sus reflexiones finales, ya que hay un grupo de trabajo que actualmente está trabajando una reforma en la ley de contratación pública y también en el arbitraje. Digamos, si hay algo que aconsejar en materia de arbitraje y también control judicial, porque tenemos este decreto de urgencia, el 20-2020, que para interponer inclusive medidas cautelares le exigen al contratista pagar sí una garantía, pero a la entidad no. Ese tipo de ventajas mediante reformas o mediante la ley son saludables digamos, tutelar el principio de igualdad. O sea, porque eres Estado hay que darte más ventaja, y porque eres contratista, bueno, tú eres el villano. ¿Cuál es una recomendación y una reflexión final, doctor? Eh, bueno, yo la verdad, a ver, ¿cómo decirlo? Yo pienso que lo que falta siempre en nuestro país es poner las cosas a discutir, ¿no es cierto? Abrir la discusión. Eh, Como que a veces se mueven temas, supongo yo, con muchísima buena voluntad, pero como que falta plantear la cuestión, recoger opiniones, arriesgarse a la crítica de proponer cosas y eso hace que luego las soluciones puedan ser más criticadas, ¿no? Eh, mi recomendación sería esa, abrir los proyectos, discutirlos democráticamente como corresponde para todas las personas que están interesadas, ¿no? Y por consiguiente recoger las opiniones eh, no solamente de uno de los ámbitos, de un ámbito, sino de todos los ámbitos, del Poder Judicial mismo, de las cámaras de comercio, de los árbitros y demás. A veces sacar proyectos que no han sido cribados por esa crítica hace que por mucha buena voluntad que se tenga no causen los efectos que uno está buscando. Muchas gracias, doctor, por las reflexiones y por el tiempo. Y siempre es un lujo que usted nos acompañe. Creo que usted es uno de los magistrados que honra el Poder Judicial y hace un buen trabajo en nuestro país. Muchas Tengo gracias, Jorge. Muchas gracias. de haberlo conocido y también he sido su alumno en la universidad en posgrado. Bueno, nos despedimos del doctor Julio Martín. Ya seguramente conversaremos a detalle Un en el gusto. Congreso. Buenas noches, doctor. Perfecto. Buenas noches, buenas noches. Bien, amigos, y bueno, como es de costumbre en la voz pública, vamos a dar pase a Karen Vilcarromero, quien nos va a dar
el resumen de la agenda legal, cuáles han sido las publicaciones, las últimas modificaciones en esta semana. Karen, bienvenida. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches a todos los que nos están acompañando. Bueno, vamos a continuar con el resumen legal de la semana. A ver. Empezamos con la opinión 021-2021 DTN, que habla sobre disposiciones generales sobre el arbitraje. Esta ha sido emitida por el OCE a razón de las disposiciones generales sobre arbitraje, en vista de la solicitud presentada por la empresa de servicio público de electricidad Electronorte, que presenta dos consultas. La primera es si el convenio arbitral debe ceñirse a las bases estandarizadas o puede adecuarse a los requerimientos y necesidades de la entidad. La segunda consulta es si puede establecerse arbitraje institucional en contratos derivados de procedimientos de selección en valor estimado o referencial menor o igual a 5 millones. Las conclusiones de la Dirección Técnico-Normativa del OCE han sido que los términos y condiciones referidos a la solución de controversias de ejecución contractual pueden incluir el respectivo convenio arbitral según responda al objeto de la contratación y a las particularidades propias del requerimiento de la entidad, siempre que su incorporación o adecuación no contravengan lo dispuesto en la normativa de contrataciones del Estado. Por otro lado, señala que conforme a lo dispuesto en la normativa de contrataciones del Estado, es posible establecer el sometimiento de las controversias a arbitraje ad hoc siempre que aquellas correspondan a contratos derivados de procedimientos de selección con valor estimado o referencial inferior o igual a 5 millones. No obstante, esto no impide que en caso de las partes no hayan pactado ser sometidas a arbitraje, pueden ser sometidas a arbitraje institucional conforme a lo establecido en los artículos 225 y 226 del reglamento. Es decir, deja la posibilidad abierta de que las partes puedan recurrir al arbitraje institucional o al arbitraje ad hoc según mejor convengan, para este tipo de procesos menores o iguales a 5 millones. Por otro lado, el presidente Sagasti anunció que Francia estará encargada de ejecutar la nueva carretera central. Esto el presidente lo anunció el 26 de marzo del presente año, anunciando que Francia ha sido seleccionado para realizar esta obra mediante la modalidad G2G. Asimismo, el proyecto tendrá la inversión de 11.571 millones y conectará la costa de la Sierra del Perú, la costa con la Sierra del Perú. Además, detalla que tendrá 30 kilómetros de túneles y 20 kilómetros de viaductos. Asimismo, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha mencionado que esta obra estaría lista para el 2025. Asimismo, el MTC también había seleccionado a Francia para que realice la vía expresa Santa Rosa del Callao, la misma que busca agilizar las salidas y llegadas al aeropuerto Jorge Chávez. Esta obra lo que busca es la conexión con la vía Costa Verde mediante un viaducto elevado de 3.6 kilómetros. Esta obra tiene como inversión 819.7 millones. Asimismo, se dio la elección de la presidenta del Tribunal de Contrataciones del Estado para el periodo 2021-2022, esto mediante Acuerdo 002-2021 del Tribunal de Contrataciones del Estado. De esta manera, los vocales, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 30.3 del artículo 60.3 del artículo 60 del texto único ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, acordaron elegir a la vocal Cecilia Berenice Ponce Cosme como la presidenta del Tribunal de Contrataciones para el periodo 2021-2022, el mismo que tenía efectividad desde el 3 de abril del presente año. Asimismo, se ha establecido, de acuerdo a la sala plena, establece el procedimiento de atención de solicitudes, de solicitudes que buscan revocar resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones. De esta forma, la sala plena, mediante acuerdo número 004-2021, establece y dispone que de conformidad con lo señalado por la alta dirección a través del informe número D77 de 2021 OCE-OAJ del 22 de febrero del 2021, y considerando que es el propio tribunal que emitió dicha resolución quien debe evaluar la revocación, se ha señalado que todas las solicitudes deben ser derivadas a esta área, esto en razón de la autonomía. Por otro lado, se ha formalizado la aprobación de las salas del Tribunal de Contrataciones del Estado
Esta forma, mediante resolución 056-2021 OCPRE, se resolvió la conformación de la aprobación de las salas del Tribunal de Contrataciones del Estado a partir del 15 de abril del 2021. Finalmente, se ha publicado la Ley 31.165, que modifica la Ley de Conciliación 26.872. De esta manera se permite la realización de audiencias virtuales a través de medios electrónicos o cualquier otro similar. Asimismo, se ha dispuesto una serie de señalamientos para optimizar el funcionamiento del sistema conciliatorio. Bueno, ese sería el resumen legal de la semana. Gracias. Muchas gracias, Karen, por todas las noticias. Para los interesados las pueden descargar en nuestro portal www.caeperú.com y también ir a la fuente de los organismos reguladores o el diario oficial El Peruano. Y bueno, recordarles a todos los amigos que este miércoles a las 6 de la tarde tenemos el evento sobre el procedimiento administrativo sancionador en la contratación pública. El ingreso y la certificación digital serán gratuitas y nos pueden inscribirse a través de nuestra plataforma institucional. Y bueno, llegamos así al fin de la voz pública y nos volveremos a ver, Dios mediante, el próximo domingo. Karen, nos vemos. Nos vemos el próximo domingo. No se pierdan la entrevista al doctor Daniel Tribeño. Nos vemos. Cuídense, la entrevista del doctor Tribeño el próximo domingo a las 7 de la noche en La Voz Pública. Cuídense. Buenas noches. Chao, chao.